Vivimos cada vez más ensimismados, cada uno en su propio mundo, mirando la vida a través de pantallas. Se han convertido en segmentadores de realidad. Que son burbujas con personas que comparten nuestros intereses y no nos interesamos por el resto. Mientras tanto, más cerca de lo que imaginamos, se viene librando una guerra ideológica, religiosa y política. Parte de su estrategia fue llamar ideología de género a todos los derechos alcanzados por la mujer y la población LGTBIQ. La idea misma de ideología de género es una idea que fue producida en el entorno por actores intelectuales vinculados al Vaticano como reacción a lo que se pasaba en las Naciones Unidas en los años 90 en términos de derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. And women's rights are human rights once and for all. Pero el catolicismo, que viene perdiendo fieles tanto en cantidad como en fidelidad, necesitaba aliados. Si vemos en los últimos años, por decirte, la Iglesia Evangélica en América crece 10 puntos y en esos mismos años la Iglesia Católica decrece 10 puntos. Está dándose la respuesta en una alianza estratégica entre los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y los sectores más conservadores de las iglesias evangélicas. Católicos y evangélicos firmaron este pacto en 1994 para frenar los derechos alcanzados por la mujer. El acuerdo es firmado por importantes representantes de las iglesias católica y evangélica. Varios de ellos ya no están. Otros no quisieron hablar. Pero ubicamos en Washington al pastor Kent Hill, quien confirmó la alianza y el interés de los religiosos por el género. This is from the Manifesto, Evangelicals and Catholics Together in 1994. I think it's very dangerous when you teach children that gender doesn't matter, that you can decide what you want. It's just very harmful to human society. Esta declaración y agenda ha marcado la pauta mundial durante las últimas décadas. Y ya sentimos sus efectos en América Latina. El 1 de abril de 2018, Mario y Robert morían de ansiedad. Esa noche se definía la presidencia de Costa Rica. Si ganaba el periodista de centro, Carlos Alvarado, podrían respirar tranquilos. Pero si el pastor evangélico Fabricio Alvarado ganaba, su vida, la de toda la población LGTBIQ y la de las mujeres, se vería gravemente afectada. Robert es venezolano, pero decidió vivir junto a Mario en Costa Rica, porque este país era conocido por ser el primero en los rankings de felicidad del mundo. Mientras Mario y Robert consolidaban su relación, el discurso machista y homofóbico del candidato Fabricio Alvarado despertó el rostro de una Costa Rica que nadie vio o nadie quiso ver durante mucho tiempo. La violencia y la discriminación que se acentuaron con los discursos de odio del candidato presidencial Fabricio Alvarado no surgieron de la nada. Hay una serie de factores que se conjugan en Costa Rica, así como en otros países de América Latina. La desigualdad social creciente y, por otro lado, la politización de lo religioso. En ese tiempo, grupos conservadores de evangélicos y católicos protagonizaron la mayor marcha de las últimas décadas en Costa Rica, oponiéndose a la educación integral libre, que propuso el exministro de Educación Leonardo Garnier. Algo que los programas buscaban romper, que eran estos estereotipos de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer en el siglo XXI. La igualdad de derechos, el respeto a la diversidad. Estas propuestas fueron descontextualizadas por los grupos conservadores, desatando la ira, el temor y agresión de buena parte de la población.
No podemos quedarnos callados cuando hay intenciones de adoctrinar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y tratar de hacerles creer que el sexo que ellos tienen no es ese sexo y que pueden en cualquier momento escoger lo que quieran. La marcha tuvo tanto impacto que 10 de los 13 candidatos a la presidencia se opusieron a lo que ellos llamaron ideología de género. La mayoría del país quiere mantener el matrimonio entre hombre y mujer. Restaurar Costa Rica, el sol volverá. Pero ninguno fue tan radical como el pastor y cantante Fabricio Alvarado. A derrotar, yo sé bien que no es contra la carne, sino contra los espíritus que me quieren confundir, pero yo los voy a derrotar. Yo respeto profundamente a las personas que piensan diferente a nosotros. Y sí estoy de acuerdo en que pues las personas que quieran salir de la homosexualidad deben tener un espacio donde sean atendidas y donde sean restauradas. Y en ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede precisamente en San José, se pronunció a favor del matrimonio igualitario. Ya teníamos maestra de ceremonias, teníamos los trajes, teníamos todo. Fabricio Alvarado tampoco dudó y aprovechó el fallo de la Corte para radicalizar su discurso. Si tenemos que salirnos, si tenemos que denunciar el Pacto de San José y en este caso salirnos de la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no nos va a temblar el pulso. Esa radicalización del discurso conservador en Costa Rica logra elevar a Fabricio en cuestión de 5 días en las encuestas, en los estudios de opinión política. Con Fabricio Alvarado en el primer lugar, las cosas comenzaron a cambiar. El Consejo Superior de Notariado le prohibió a todos los notarios casar a parejas del mismo sexo. Vimos truncado el sueño un día y unas horas antes. El país tomó su decisión. En ese clima de polarización política, Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta. Las redes sociales fueron el sitio donde nosotros recibimos un montón de amenazas. Salen 2 sujetos cuando empiezo a escuchar que me dicen playo de mierda, te vamos a matar, hijo de puta. Les gritaron, muéranse. Me han perseguido y me han dicho, ojalá los maten. La candidatura de Fabricio Alvarado no solo era una amenaza contra la población LGTBIQ, también las mujeres estaban en riesgo. El pastor evangélico anunció que eliminaría el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU. Que el INAMU tiene una agenda completamente desbalanceada, enfocada en lo que ellos llaman salud sexual y reproductiva. Hay que cerrar el INAMU porque el INAMU definitivamente no ha servido. Pero la sociedad reaccionó. Decenas de mujeres salieron a votar representando a las mujeres del libro El cuento de la criada, donde son esclavizadas y su único rol en la sociedad es la reproducción. Ese domingo, la cantidad de gente que salió a votar fue mayor. Nadie sabía qué pasaría. Votos para un 60, pero el daño estaba hecho. Mucha gente todavía tenemos ganas de llorar porque terminamos con un país fraccionado. El hecho de que don Fabricio haya obtenido más de 800,000 votos en la segunda ronda es señal clara de que su discurso caló profundamente en la sociedad costarricense. Son varios mensajes, que al final la juventud no se dejó engañar, y aunque a último momento reaccionó. Logramos que las nuevas generaciones se dieran cuenta que la política también era cosa de ellos. O sea, si no hubiera sido por ellos, no estaríamos teniendo este resultado. Y que no hay que bajar la guardia. Costa Rica no volverá a ser la misma. No solo porque la bancada evangélica se duplicó,
sino porque ya saben cómo ganar y lo volverán a intentar. Cada minuto una mujer es violentada en nuestro país. Fue violada por su propio padre desde los 8 años. Desde los 6 años. Tenía apenas 9 años de edad. La violencia sexual en este país tiene un rostro de mujer y tiene un rostro de niña y adolescente. Son muchas las razones detrás de tanta violencia contra la mujer. Pero si existe un elemento que las une, ese es el machismo. Y la única manera de combatirlo es mediante la educación. Y eso es lo que el nuevo currículo, a través del enfoque de género, planteaba. Combatir de raíz, desde la infancia, desde las aulas, ese grave problema. Trabajar el enfoque de la igualdad de género justamente ayuda a identificar que tanto el varón y la mujer podemos sumar en la sociedad. Entonces no hay diferencia en el rol que desempeña el ser humano. Lo más triste de todo esto que es el machismo es que al final conlleva al feminicidio. El enfoque de igualdad de género está incluido en el país como un enfoque hace más de 20 años en las políticas públicas del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, pero es cuando este enfoque se traslada al campo educativo que los grupos reaccionarios, antiderechos, protestan. Ministra, escucha, con mis hijos no te metas. Para ellos, el que el tema de género se incluyera en el currículum implicaba poner en riesgo ese dominio histórico que han tenido sobre el mundo escolar. Estamos profundamente preocupados y alarmados por la inclusión de la ideología de género en el Estado peruano. Vamos a frenar la implementación de esta colonización ideológica homosexual y juntos diremos al Perú y al mundo entero: con mis hijos no te metas. Son una pequeña minoría que los vamos a pisar como langostas, como dice la palabra. Amén. Como langostas, amén. Como langostas, porque no son nada. Ellos han creado un concepto que está instrumentalizando a las iglesias evangélicas y también ahora a los fieles católicos. Están utilizando la fe de la gente, mucha de ellas gente muy sencilla. Son religiosos que están incursionando en la política sin ser profesionales ni mucho menos. Es más, en el fondo no le interesa la política, le interesa el poder. En el 2016, la mayoría de congresistas conservadores llegó al Parlamento de la mano de Keiko Fujimori. Mi compromiso con los siguientes lineamientos: asumir plenamente la defensa de la familia conformada por un varón y una mujer, rechazando la unión civil conformada por personas del mismo sexo y en consecuencia el matrimonio homosexual. Quien, durante la campaña electoral, firmó un pacto con el líder evangélico Alberto Santana. ¿O acaso queremos ignorar que el homosexualismo trae enfermedades diversas? Un mes y medio antes de la marcha, esa bancada censuró a Jaime Saavedra, uno de los más respetados ministros de Educación de Latinoamérica, impidiendo que el enfoque de género se implemente en todos los colegios del Perú. Y esta vez fueron por Marilu Martens, quien lo reemplazó en el Ministerio de Educación, y no cedió a las presiones conservadoras. Una campaña nauseabunda contra ella. Y yo le pido a usted, porque usted es una persona inteligente, que se retire del currículo escolar el tema de ideología de género. Entregué el currículo a todas las personas, desde las autoridades de la Iglesia Católica hasta los evangélicos, congresistas. Díganme ustedes, por favor, ¿dónde hay algo que no sea fortalecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Nunca me dijeron, mira, acá. Porque ellos descontextualizaban líneas, pero cuando las contextualizaban estaban perfectas. No podemos sorprender al público trayendo materiales que no son nacionales. Porque es cierto, acá dice Ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker. Se ha repartido los dos. No, ese pues, y el septiembre. No, pues Beatriz, yo casi calco, bien creída que era peruano. Mira, esta guía de Como era predecible, el Congreso la censuró. En el currículo nacional, página 8, equidad de género.
igualdad de género, principio de igualdad de género, diferencia de género, igualdad de género, inequidad de género, enfoque de género. Hay personas que les conviene mantener en el oscurantismo a importantes sectores de la sociedad porque es más fácil engañarlos de esa manera. Y es más fácil cobrar diezmos, y es más fácil tratar de guiarlos políticamente. Porque sus objetivos son claramente políticos, con un financiamiento bastante menos claro. Que la policía le llama la atención es cómo es que una iglesia que dice que se financia con diezmos compra el coliseo más grande del Perú por millones de dólares. En el caso de Alberto Santana, que es pastor de una iglesia en Independencia, que es en la zona norte de Lima, compró un terreno en Camacho por el que pagó $1 millón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando yo hablé con el hijo de Santana, él lo justificó con la venta de libros. ¡Fuerte aplauso! La ambición política de estos grupos conservadores es cada vez más explícita. Cuentan con importantes recursos y aliados que no quieren una educación libre. No podemos perder esta lucha histórica por la justicia, por la igualdad entre hombres y mujeres. La guerra entre el gobierno colombiano y las FARC lleva más de medio siglo. Según el Centro de Memoria Histórica, 8 millones de personas han sido víctimas del conflicto. Una víctima emblemática de esa etapa de terror es Luz María Bernal. Su hijo discapacitado, Leonardo Porras, fue asesinado brutalmente. Él tenía pues su problema en la mano y cuando lo asesinaron le pusieron un arma en su mano derecha. Pese a ello, Luz Marina siempre estuvo del lado de la paz. Una paz que diferentes gobiernos intentaron consolidar en 7 ocasiones, sin éxito. Primero, la paz. Pero el gobierno de Juan Manuel Santos lo intentó una vez más, con mayor decisión. Por encima de todo, la paz. La gente sabía que era momento de hacer la paz. Algunos dicen que las FARC no se van a desarmar. Por supuesto que se van a desarmar. Se van a desarmar hasta la última pistola. Fue la primera vez que le dijeron un poco al mundo, aquí estamos listos para dejar las armas. Mi sueño era que la paz en Colombia llegara a un feliz término porque yo tengo 5 nietos y creo que ese era el momento para construir un cambio diferente, soñar en una Colombia diferente. Luego de varios años de negociaciones, la paz con las FARC estuvo más cerca que nunca. Pero para lograr una paz verdadera y duradera, debía pensarse más allá del armisticio. Las mujeres y la comunidad LGTBIQ sufrieron un maltrato especialmente violento. Los grupos armados ejercieron violaciones masivas. Si el acuerdo de paz no reconocía esto que sucedió, no podría haber una reparación justa que verdaderamente tenga en cuenta a todos los actores y la forma en la que vivieron el conflicto. Según todos los estándares internacionales, el acuerdo debía incluir un enfoque de género. Un acuerdo de paz que adopta un enfoque de género es aquel en el que todos, hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, bisexuales y personas con identidad diversa, son concebidos como ciudadanos. Hasta las FARC estuvieron de acuerdo con aplicar el enfoque de género. Una organización como las FARC, tan machista como las FARC, decide incorporar el enfoque de género, la pregunta por el género. Estamos hablando de un acuerdo de paz que se construye preocupado por el 50% de los habitantes de este país, que son mujeres y que viven en profundas condiciones de inequidad.
Este era el clima previo a la reunión en La Habana. Estas puertas, es el momento de darle la bienvenida a la paz. No se requería un referendo para sellar el acuerdo de paz. Pero el presidente Santos, confiado, insistió en ello. Los colombianos escogerán el próximo domingo entre el sufrimiento del pasado y la esperanza del futuro. Al gobierno de Santos le hacemos oposición en lo económico, en lo ambiental, en lo minero, en educación, pero el proceso de paz ha sido impecable. Es el momento de cambiar la historia de este país, que no podemos permitir que en Colombia continúe una guerra absurda que ha hecho daño a más de 10 millones de colombianos. Con lo que no contaba el gobierno de Santos, ni la mayoría de colombianos, era que el conservadurismo se opondría de manera tan radical y artera. 2 meses antes del referendo, el Poder Judicial determinó que el Ministerio de Educación debía modificar sus manuales de convivencia estudiantil para reducir la creciente homofobia y bullying. El Ministerio de Educación debe revisar todos los manuales de convivencia de los colegios y verificar que en ningún manual se discrimine por orientación sexual e identidad de género. Los conservadores construyeron una posverdad. Usaron imágenes del artista belga Tom Bowden y las pegaron en el currículo para decir que el ministerio propagaba pornografía. Como era predecible, el tema encendió las redes sociales. Las cartillas que se pusieron a rodar en las redes, incluso por funcionarios públicos de la Procuraduría, son cartillas que son de pornografía para adultos en Bélgica. Y el presidente sale a decir que los materiales del Ministerio de Educación no contienen ideología de género. Ni el gobierno nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. O sea, él ya estaba legitimando que existe una ideología de género. Por supuesto, al poco tiempo salió la ministra, el viceministro a decir que esa no era la cartilla, pero ¿cuánto tiempo se demora en difundir la verdad y cuánto tiempo se demora en difundir la mentira? Lo más preocupante, sin embargo, es que este tipo de mentiras calaron en la población. Entonces, desde ese punto de vista, se empieza a construir esta narrativa que el Ministerio de Educación quería homosexualizar a todos los estudiantes del país. Eran 2 hechos desconectados, pero como se sucedieron en un periodo de tiempo tan cercano. Al final el mensaje era que el gobierno actual era un gobierno que quería imponer una ideología de género tanto en los acuerdos de paz como en lo que hacían desde sus ministerios. Y ocurrió algo completamente inesperado. La sola existencia de la palabra en el acuerdo hizo que los evangélicos creyeran que el diablo estaba en el acuerdo. El acuerdo de paz está profundamente infestado de enfoque de género. El gobierno y la FARC pretenden que la ideología de género quede como norma constitucional. Hubo un esfuerzo de parte de las campañas del no, diciendo que la paz con las FARC eran una puerta de entrada a una dictadura gay. A las puertas de nuestro país también las tocó la ideología de género, esta perversa ideología. Debemos ponernos a pensar un poquito, estar claros. ¿El presidente apoya el lobby gay colombiano? ¿Tú qué crees? El anticristo lo tenemos en Colombia. Las iglesias evangélicas ya son muy organizadas, ellas ya tienen estructuras de movilización y de comunicación intensas. Y a partir de todas esas redes fue que se difundió esta información que realmente era falsa. Los creyentes los engañaron y los engañaron sus propias iglesias para lograr más poder político después. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Muy decepcionante que la mayoría de los colombianos que tuvieron la opción de elegir la paz se dejaron convencer por unas palabras necias y no aceptaron la paz. Yo creo que nadie se imaginó lo que ese día pasó. El país le estaba diciendo a un ejército: no se desarme, no entregue las armas, no entregue esas 7.000 armas. Y hubo gente que dijo no a eso.
Hubo gente que le dijo no, además, creyendo, y yo creo que aún hoy todavía lo creen, que esa era la puerta de entrada para una eventual anarquía sexual. Subestimamos el poder que tendría esto, porque siempre me había parecido que era un discurso tan lleno de odio y tan cargado de dolor y de resentimiento que no podía triunfar ya. Es como un movimiento mundial que se está dando como de resurgimiento de los discursos de odio, y el primer error, y yo creo que es el principal, fue creer que eso ya no iba a pegar, que el odio no iba a pegar, y la verdad es que el odio tiene un efecto impresionante. Al final, Santos firmó el acuerdo de paz, pero el presidente Duque aseguró que lo modificaría. Lo concreto es que Colombia quedó nuevamente polarizada. Hoy Colombia quedó quebrada entre la alianza de iglesias y políticos conservadores ganaron la batalla. Nunca antes como hoy, los políticos evangélicos y fundamentalistas habían tenido tanto poder de interlocución con partidos políticos más tradicionales que antes. Entonces, el daño fue doble. Se dañó la paz, pero también se dañaron los derechos sexuales y reproductivos. Brasil ha cambiado mucho en los últimos años. Mi país ha cambiado. No es lo mismo que hace unos años. La gente es más violenta, más tolerante, más machista, más homofóbica. Que hayan elegido en Río de Janeiro a un alcalde evangélico en el 2016 fue una señal. Há pouco tempo, o nosso prefeito acabou com uma instituição que defendia a violência contra os gays. Ele acabou. La violencia en Brasil es cada vez más intensa. Y los grupos conservadores han aprovechado esta situación para instalar un discurso en el que buscan asociar seguridad con autoritarismo y religión. De manera paralela, las iglesias evangélicas se han multiplicado, sobre todo en las zonas más inseguras. No Brasil nasce uma igreja evangélica por dia. Estas igrejas neopentecostais atuam mais, onde o Estado não está trabalhando. E nisto aproveitam para passar às pessoas seus valores morais, religiosos. E aí, por exemplo, também em los cárceles também estão fazendo muito trabalho social, em las clínicas de pessoas que usam drogas y también en los hospitales también tienen libre acceso y entonces están ocupando esos espacios y ahí haciendo más seguidores. Por isso, nós mudamos a sintonia da rede católica da igreja para oferecer o formato HD. Son cada vez más fuertes y los medios de comunicación juegan un papel clave. A terceira rede de televisão no Brasil pertence a um grupo evangélico, a Igreja Universal do Reino de Deus. Semejante convocatoria no es gratuita. Y a diferencia de sus seguidores, muchos pastores viven y trabajan en imponentes palacios, como este, el Templo de Salomón, de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es más que imponente. En este contexto, cuando la expresidenta Dilma Rousseff intentó continuar con las políticas progresistas de su predecesor, Lula da Silva, los conservadores arremetieron contra ella con más violencia. Vida sem aborto não! Vida sem aborto não! Essa legislatura culminou ou coincidiu com o processo de elaboração do segundo Plano Nacional de Educação. Por ello,
cuando el gobierno propuso un plan antihomofobia en los colegios. Contraatacar. Y obligaron a Dilma a retroceder. Si no retiras este material de las escuelas, yo voy a hablar sobre los restos de dinheiro de campanha. Eu não concordo com o kit. Não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais. En Brasil, los conservadores habían llegado bastante más lejos. Se sacó todo lo que tiene que ver con género de los planes de educación a nivel nacional, a nivel estadual y a nivel municipal. La Municipalidad de Río de Janeiro propusieron borrar la palabra género de todo el plan municipal. Donde había la palabra género alimentario, se quitaba la palabra género y la frase quedaba muy chistosa porque sin la palabra género quedaba solamente alimentarios o alimenticios o cualquier cosa relacionada con la merienda. Tampoco lo es el proyecto de ley llamado Escuela sin Partido, que está haciendo que Brasil retroceda a nivel educativo, pretendiendo eliminar el enfoque de género en la educación. E também é principalmente contra o ensino sobre as desigualdades de gênero, ou seja, contra o conteúdo que trata da violência contra as mulheres. Manipular la mente de los niños y jóvenes es su objetivo a todo nivel. Está la educación y ahora empezaron esos ataques directamente a ese otro lugar de transformación de las mentalidades que es el espacio de la cultura. Fazer um ato de repúdio à Judith Butler, que é a maior propagadora da ideologia de gênero no Brasil. No caso desse evento da Judith Butler, eu acho que sim, eu acho que ele inaugura uma nova forma, que são manifestações rápidas, muito delimitadas e com grande possibilidade de visibilidade. El mensaje que buscan instalar es que la crisis en Brasil tiene una base moral, que todos los males ocurren porque somos pecadores. Aseguran además que por eso, para salvarnos, debemos aprender a ser mejores personas desde el colegio. Y que solo la mano de Dios, ejecutada con rigor, orden, inclemencia y disciplina, podrá salvarnos. Ese perfil corresponde, con estratégica precisión, a Jair Bolsonaro. Una suerte de Donald Trump brasilero, capaz de enseñarle a una niña cómo disparar, a favor de la tortura. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Además de capitalizar la crisis de Lula y del Partido de los Trabajadores, Bolsonaro contó con el respaldo de las facciones más conservadoras de católicos y evangélicos, usando, como otros políticos de la región, el ataque a la llamada ideología de género con fines electorales. Não podemos aceitar essa historinha de ideologia de gênero. O menino vai dizer ser menino, menino com 15 anos. Isso não vai funcionar para nós. Con esa postura, Bolsonaro alcanzó la presidencia de Brasil. Toda certeza, essa é uma missão de Deus. E estaremos prontos para cumpri-la. No estábamos mirando suficiente lo que pasaba alrededor, en la sociedad misma. Lo más grave es que el discurso de Bolsonaro no fue retórico. Sus amenazas se vienen cumpliendo. Los libros escolares ya no harán referencia a la violencia contra la mujer. Y se está prohibiendo discutir de ello en clase. Además, como cabeza del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Bolsonaro ha nombrado a una pastora evangélica, cuyas primeras palabras fueron todo menos alentadoras. Menino veste azul e menina veste rosa! Estaba pasando un momento difícil con mi pareja. Teníamos 4 años de casados y la verdad no nos entendíamos y pasamos por un problema tremendo. Ellos lo saben.
Por eso, son las zonas más pobres de América Latina las elegidas por los conservadores para captar fieles. Allí, donde no existe Estado y donde el dolor y la violencia es cada vez mayor. De toda América Latina siempre domina el machismo y mi esposo era uno de ellos. Allí están ellos, para ofrecer respuestas estratégicas, calculadas, interesadas. Y me doy cuenta también de que de repente si él tomaba esa forma de comportamiento, fue también porque yo en cierta forma trabajaba, ganaba dinero y quería hacer lo que yo quiera con mi dinero, ¿no? Pero me he dado cuenta de que no es así. Porque también aquí en la palabra vemos cláusulas, vemos mandamientos del Señor de que la mujer debe saber comportarse con el esposo, ¿no? Y debe estar sujeta a su esposo. Porque la Biblia manda que el marido es cabeza del hogar. Y nosotros a veces pensamos de que somos tan iguales que al hombre y podemos tomar decisiones nosotros. No, porque así está estipulado en la palabra del Señor. Solo así nos puede ir bien. Esta es la forma de ver el mundo, que viene impartiendo cada vez con más fuerza la alianza conservadora. Como dijo la hermana, la palabra del Señor nos manda que las mujeres estemos sometidas en amor a nuestros esposos. Si la sociedad se sometiera a la palabra de Dios, habría un cambio total. Y la mujer también tiene su rol que cumplir en el hogar. Como esposa es siendo sumisos a su esposo. ¿Usted no cree que esa sumisión podría ser considerada machista? Allá. Esa sumisión se gana con amor. La forma en la que estos mensajes calan no es espontánea. Que esto es algo que más bien viene de fuera. Esto empezó a ocurrir al mismo tiempo que estaba pasando en otros países, que en España se dio la protesta aquella con el famoso bus de los niños y las niñas. No estamos en un contexto que es solamente latinoamericano. Y aún en Europa hay fuerzas que están involucradas y promoviendo cruzadas antigénero, cruzadas antidiversidad sexual. Y hay actores importantes ahí que hablan de la necesidad de resgatar el origen fundamentalmente cristiano de Europa. Keresztény gyökereikhez ragaszkodó európai emberek oldalán áll. Mi vagyunk többségben. En América Latina, la estrategia consistió en alarmar a los padres de la región para que protejan a sus hijos de fuerzas que supuestamente buscan alterar su género. Estas campañas fueron fríamente calculadas y replicadas en todo el continente. Palabra por palabra, mentira por mentira, con voceros que viajan por todos los países. ¡Que colonizar con pensamientos homosexuales! Ahora sí, los dejo con los autores del libro negro de la nueva izquierda. Bienvenidos. Ellos montaron esto como un movimiento iberoamericano y nosotros hemos estado peleando contra esto cada uno en su país. Y yo digo, pero estamos en lo mismo. Sin embargo, la guerra por la libertad, el respeto y la igualdad de los derechos no es nueva. Son décadas de lucha. Y si de algo estamos seguros, es que seguiremos dando la pelea. Sua voz, eu não sei dizer se é homem ou uma mulher. Se é uma mulher, mulher tão linda. Se o rapaz é doce, doce, doce. Mas suas pernas tortas eu quero para mim. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é homem ou uma mulher.
Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher.